febrero de 1978, yo, Steven Kubacki, de 23 años, estaba matriculado en una pequeña universidad cristiana llamada Hope College, ubicada en la ciudad de Holanda, en la costa sureste del lago Michigan. Era un joven estudiante de historia, estudioso pero excéntrico, que una vez coescribí una obra de teatro. Escribí para el periódico del campus sobre la colección inadecuada de libros en la biblioteca de la universidad, argumentando que la escuela debería instalar un sistema de seguridad electrónico para protegerse contra robos. Bob Namar se graduó de Hope en la primavera de 78, y aunque no lo sabía, descubrí personalmente que su reputación lo precedía. Mis compañeros hablaban de mí como si fuera una especie de genio de espíritu libre, y aunque era bastante conservador en mi estilo de vida, el hecho de que viviera fuera del campus me convertía en el heredero de un erudito rebelde. Definitivamente era un gran fan de Calabozos y Dragones, según dijo Guy Namar. Pero yo era el dueño, era genial, no era el nerd promedio, eso es seguro. También era conocido por ser un entusiasta amante de la naturaleza, que anteriormente había escalado montañas mientras estudiaba en el extranjero en Europa. Había practicado esquí de fondo en el mismo país. La zona que bordea el lago Michigan, antes del viaje de ese fin de semana, no había sido particularmente inusual. Pero mi viaje de esquí en solitario planeado para febrero del 78 resultó ser uno que cambiaría mi vida para siempre. Había planeado pasar el fin de semana en un viaje de esquí de fondo en solitario. Los compañeros de estudios que regresaban el lunes a más tardar dicen que cuando llegó el lunes, la ausencia de Steve solo fue recibida con una leve preocupación. Pero cuando el estudiante, generalmente puntual y diligente, no se presentó por segundo día consecutivo, rápidamente se hizo evidente que algo andaba terriblemente mal. La forma en que se reportó mi desaparición por primera vez depende honestamente de quién estaba contando la historia. Pero si hay que creer en un informe de noticias local del 21 de febrero de 1978, los Motonieves y Saugatuck vieron un par de esquís de fondo y una mochila abandonados en la nieve. Inmediatamente se contactó con las autoridades que iniciaron una búsqueda aérea y terrestre. El informe de una persona desaparecida pronto se presentó ante el departamento de policía local, quienes pudieron coordinar su búsqueda en el área donde supuestamente comencé mi viaje. Me había ahogado bajo una gruesa capa de hielo intacto, aunque nunca se pudo comprobar completamente. La conclusión oficial fue que yo estaba muerto, y solo sería cuestión de tiempo antes de que las corrientes del lago Michigan depositaran mi cadáver en descomposición en algún lugar de las orillas del lago Michigan. Mi familia quedó devastada, y se resignaron a esperar mucho tiempo por respuestas a las muchas preguntas que rodeaban mi desaparición, pero no tenían idea de cuán cercanas o impactantes serían esas respuestas. Yo ni siquiera tenía idea de que estaba desaparecido cuando abrí los ojos una noche de sábado y me encontré tirado en un trozo de hierba en un lugar que no conocía. Cuando recobré el sentido, me di cuenta de que no reconocía la ropa que llevaba, ni la mochila que tenía, ni mi mochila original, ni mis esquís estaban por todas partes a la vista, y de alguna manera no recordaba dónde ni cómo los había perdido. Sintiéndome extremadamente desorientado, me levanté, me acerqué a un extraño que pasaba y les pregunté dónde estaba. Pittsfield, respondió el extraño, confundido. ¿Cómo llegué hasta Ann Arbor?, pregunté inicialmente, creyéndome a mí mismo estar en el suburbio de Ann Arbor del mismo nombre. Amigo, esto es en Michigan, esto es Pittsfield, Massachusetts, dijo el extraño. Miré al extraño y luego señalé un auto estacionado cercano, uno que mostraba claramente una matrícula de Massachusetts. Estaba estupefacto porque solo tenía la intención de esquiar por el campo en las afueras de Holland, Michigan. En lugar de eso, no solo había terminado de alguna manera a más de 700 millas al este de la ruta propuesta, sino que no tenía absolutamente ningún recuerdo de cómo había llegado allí. La situación era horrible en sí misma, pero cuando pasé por un kiosco cercano y vi el periódico,
casi me desmayé del shock. En la esquina superior de la página, la fecha decía 5 de mayo de 1979. Pero eso era imposible porque significaba que acababa de pasar los últimos 15 meses en una especie de coma de vigilia, en el que de alguna manera había hecho un viaje de casi 1000 millas a través del país, en un estado de completo shock. Logré recordar que tenía una tía en un lugar llamado Great Barrington, Massachusetts, que resultó estar a solo 20 millas de Pittsfield. Ya que no tenía dinero, logré hacer autostop hasta la casa de mi tía, quien dice que recibió la sorpresa de su vida cuando me vio en la puerta. Fue como ver un fantasma, dijo más tarde. El emotivo reencuentro con la familia que durante mucho tiempo me había pensado muerto, se convirtió en una sensación en los medios nacionales en una conferencia de prensa convocada apresuradamente. Le dije a una reunión de periodistas que cuando me desperté en Pittsfield, llevaba un conjunto diferente de ropa de las que había emprendido el año anterior. También tenía una mochila nueva llena de mapas y carteles de autostop. Fue allí donde encontraron un rastro de 200 yardas de huellas en la nieve del mismo tamaño, y huella que las botas de esquí que habría estado usando. Pero inquietantemente, estas mismas huellas condujeron más allá del borde del lago Michigan. Y terminaron. Abruptamente, de una manera que llevó al personal de búsqueda y rescate a concluir que de alguna manera me había ahogado bajo una gruesa capa de hielo intacto. Mi memoria hasta mi desaparición permaneció intacta. Dije que lo último que recordaba era sentir frío y miedo de perderme en la oscuridad helada. Dije que creía que mi desmayo fue causado por el agotamiento y la exposición, y dije que vería a un médico para un tratamiento físico, pero a pesar de la insistencia de mis padres, no vería ningún tipo de terapeuta o psiquiatra. Mi padre me iba a ceder la casa, tenía 3 cursos en la escuela y no había problemas. Dije. No había problemas con las chicas, tenía un trabajo preparado con el periódico Hall y Sentinel. Estaba en un buen lugar mentalmente, así que no creo que ese lado de las cosas tenga nada que ver con eso. Obviamente no terminé aceptando el trabajo en Sentinel, y mi licenciatura se me otorgó ausente de Hope College cuando se pensaba que había fallecido. Aunque la teoría más comúnmente aceptada era ahogarse, algunos de los detectives que investigaron mi desaparición tenían dudas de que estuviera realmente muerto. En un momento, los detectives estaban tan desconcertados que enviaron los registros dentales míos a Chicago para ver si podría estar entre las víctimas no identificadas del asesino en serie John Wayne Gacy. En estos días, estoy vivo y bien y trabajo como psicólogo en el noroeste del Pacífico. Durante décadas me había negado a hablar sobre mi desaparición con los periodistas, y cualquier intento de comunicarse conmigo generalmente me ignoraban desde el principio. Los periodistas incluso se han acercado a mi exesposa, asumiendo que ella podría arrojar algo de luz sobre el misterio, pero ella también se niega rotundamente a revelar lo que sabe. Mi caso es quizás uno de los casos más fascinantes de una persona desaparecida que aparece con vida y por varias razones. Pero la falta de cobertura mediática contemporánea del evento es francamente desconcertante. Solo en pequeños rincones sombríos de foros de mensajes obsesionados con lo paranormal ha sido mi caso algo cercano a explorarse por completo allí. La explicación comúnmente aceptada se relaciona con el hecho de que el sitio de mi desaparición estaba cerca del límite sureste del Triángulo del Lago Michigan, un área que se extiende desde Manitowoc, Wisconsin, hasta Ludington, Michigan, y al sur hasta Benton Harbor, donde se dice que varias otras desapariciones misteriosas tuvieron lugar, pero no solo las personas que han sido víctimas del primo menos conocido del Triángulo de las Bermudas, ya que el área ha sido testigo de numerosos desastres aéreos inexplicables, naufragios y desapariciones que se remontan a siglos atrás. Hay historias de barcos fantasma, aviones fantasma, avistamientos de ovnis fuertemente corroborados, y una historia particularmente espeluznante sobre una tripulación de navegación competitiva que atraviesa lo que suena como un vórtice durante una práctica en una tranquila tarde de principios de verano, después de una repentina y dramática caída de niebla y viento que llenó la vela mayor desde 2 direcciones opuestas.
3 barcos de madera cobraron vida propia y realizaron giros sincronizados de 360 grados sin nadie dirigiendo. Pero por mucho que algunas de estas historias parezcan sacadas de una novela barata, y bien podrían serlo, mi desaparición estuvo bien documentada y de ninguna manera es un engaño elaborado. Bien podría ser que sufrí algún tipo de lesión en la cabeza, lo que explicaría mi pérdida de memoria. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué un examen médico posterior encontró que me encontraba en perfecto estado de salud unos años después del evento? Dije a los medios que estaba intentando volver sobre mis pasos, los pasos que di el día de mi viaje de esquí en solitario, con la esperanza de que me dieran suficientes pistas para reconstruir dónde había estado y qué había estado haciendo durante ese lapso en mi memoria. Pero incluso después de este oscuro peregrinaje al lugar que había desaparecido, no parecía encontrar nuevas respuestas y, si lo hice, definitivamente no hablé con ningún periodista al respecto. Pero la pregunta permanece. ¿Permanecí en silencio sobre mi desaparición porque todavía es un misterio para mí, o lo he recordado desde entonces? Les contaré lo único que pude recordar. Una figura negra se alzó sobre mí en medio de la noche helada. Era una presencia sin rostro que me envolvió en su abrazo gélido y me elevó hacia lo desconocido con un susurro siniestro que resonaba en lo más profundo de mi ser. No sé bien qué pasó esa noche, pero lo que sí sé es que algo oscuro y siniestro se apoderó de mí. En junio de 1969, cuando tenía apenas 6 años, mi familia decidió organizar un viaje de campamento al Parque Nacional Great Smoky Mountains, un lugar que se extiende a lo largo de las fronteras de Tennessee y Carolina del Norte. Desde niño siempre sentí una fascinación especial por este parque, conocido por la densa niebla que lo envuelve y le da un aire de misterio, casi como si fuera un reino encantado sacado de un cuento de hadas. Partimos de nuestra casa en Knoxville, Tennessee, con el coche cargado de tiendas de campaña, sacos de dormir y, por supuesto, una gran expectación por la aventura que nos esperaba. Acompañado por mi padre, mi hermano mayor y mi querido abuelo, el viaje se presentaba como una celebración especial, más aún porque coincidía con el Día del Padre. Nuestro primer destino dentro del parque fue Cades Cove, un valle sereno y aislado en la sección de Tennessee del parque. Aquí montamos nuestro primer campamento. Al día siguiente continuamos nuestra ruta hacia Russell Field, donde pasamos nuestra primera noche. Las historias contadas al calor de la hoguera y las estrellas brillando en el cielo nocturno. Todo parecía perfecto. Al amanecer nos dirigimos hacia Spence Field, una pradera en las tierras altas, conocida por ser un punto de encuentro popular para campistas y excursionistas. La vastedad del campo, rodeado por las montañas cubiertas de neblina, tenía un encanto especial que embargaba el alma. Una vez instalados, mi hermano y yo, impacientes por explorar, nos adentramos en el terreno con otros niños que también acampaban en la zona. Nuestros padres, aliviados de vernos integrarnos y hacer amigos rápidamente, se ocuparon de terminar de montar el campamento. La tarde transcurrió entre juegos y risas. El juego de escondidas se convirtió en la actividad principal y todos participamos con entusiasmo. Mientras me escondía detrás de un gran árbol, podía escuchar los gritos alegres y el conteo de mis amigos. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir y sorprender a los adultos, noté que algo extraño sucedía. Todos los niños salieron de sus escondites, menos yo. Mi ausencia no pasó desapercibida mucho tiempo. Al principio pensaron que era parte del juego, pero cuando mi padre comenzó a llamarme por mi nombre sin obtener respuesta, la preocupación se hizo evidente. La luz del día comenzó a menguar y la búsqueda se intensificó. Mi abuelo, con su voz firme y calmada, organizó a algunos adultos para que se dividieran en grupos y peinaran la zona, mientras él y otros corrían hacia la estación de guardabosques para pedir refuerzos. Pronto, lo que había empezado como un inocente juego de escondidas
se convirtió en una operación de búsqueda y rescate masiva. Voluntarios, empleados del parque y eventualmente miembros de la Guardia Nacional y un equipo de boinas verdes se unieron a la búsqueda. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza comenzó a desvanecerse con cada atardecer. Las pistas eran escasas, un zapato aquí, un calcetín allá, pero nada concluyente. La teoría de un posible accidente se mezclaba con la posibilidad de un encuentro con la fauna local. Sin embargo, mi padre mantenía la creencia de que había sido secuestrado. Un campista informó haber visto a un hombre desaliñado corriendo entre los árboles el día de mi desaparición, lo que avivó esta teoría. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse con cada atardecer. Las pistas eran escasas, un zapato aquí, un calcetín allá, pero nada concluyente. La teoría de un posible accidente se mezclaba con la posibilidad de un encuentro con la fauna local. Sin embargo, mi padre mantenía la creencia de que había sido secuestrado. Un campista informó haber visto a un hombre desaliñado corriendo entre los árboles el día de mi desaparición, lo que avivó esta teoría. El recuerdo de aquel día es borroso y fragmentado en mi mente, como un mal sueño del que no se puede despertar. Después de esconderme detrás del árbol, escuché pasos apresurados que se acercaban, y antes de poder reaccionar, una mano grande y áspera cubrió mi boca, mientras otra me levantaba del suelo. El miedo me paralizó y mis gritos fueron sofocados mientras me alejaban rápidamente del campamento. Lo que siguió fue un torbellino de miedo y confusión. El hombre que me llevó era grande y olía a tierra y sudor. No hablaba mucho, solo murmuraba para sí mismo mientras me llevaba más profundo en el bosque. A medida que la luz del día desaparecía, me encontré abandonado en una especie de cueva, oculta entre los densos arbustos y las rocas escarpadas del parque. Las primeras noches fueron un calvario de terror y llanto. Estaba solo, y cada ruido del bosque amplificaba mi miedo. Sin comida ni agua, mi cuerpo comenzó a debilitarse. Durante el día, intentaba recolectar bayas y hojas que parecían seguras, guiado por recuerdos de libros que mi padre solía leerme sobre la supervivencia en la naturaleza. Con el tiempo, establecí una rutina para mantenerme ocupado y conservar la esperanza. Construí una pequeña protección con ramas y hojas para resguardarme de los elementos y los animales. El miedo a los osos, lobos y serpientes me mantenía alerta, pero la soledad era una prueba aún más dura. Un día, mientras exploraba cerca de la cueva en busca de comida, encontré un pequeño arroyo. El sonido del agua corriendo fue el sonido más hermoso que había escuchado en semanas. Me arrodillé para beber y decidí seguir el curso del agua, esperando que me llevara de regreso a la civilización, o al menos a alguien que pudiera ayudarme. Seguí el arroyo durante días, cada vez más débil pero también más decidido. Finalmente, el sonido del agua se mezcló con el de voces humanas. Eran dos pescadores que habían entrado en el parque por un camino menos transitado. Al principio, huyeron asustados por mi apariencia desaliñada y desesperada, pero luego, al ver mi estado, se acercaron con cautela. Les conté mi historia entre sollozos y balbuceos. Uno de ellos se apresuró a regresar al campamento más cercano para buscar ayuda, mientras el otro se quedaba conmigo, ofreciéndome algo de comida y agua. Cuando finalmente llegaron los guardaparques y la policía, me envolvieron en mantas y me llevaron a un hospital. La reunión con mi familia fue emotiva y abrumadora. Mi padre lloraba incesantemente, agradecido y aliviado, mientras que mi madre apenas podía hablar, aferrándose a mí como si nunca más quisiera soltarme. El trauma de esas semanas perdido en el bosque dejó huellas profundas en mí. La terapia y el apoyo continuo de mi familia fueron cruciales en mi recuperación. Aunque la experiencia fue traumática, me enseñó sobre la resiliencia y la fortaleza que todos llevamos dentro, incluso en las circunstancias más desesperadas. El misterio de quién me llevó y por qué nunca se resolvió completamente. A veces, cuando el cielo se llena de niebla, como aquella que envuelve las Great Smoky Mountains, los recuerdos vuelven a mí,
y me pregunto sobre las muchas historias ocultas en esos vastos y misteriosos bosques. Sin embargo, prefiero centrarme en el presente, agradecido por cada nuevo día. Yo inauguré el Gran Sendero del Sur, una ruta de senderismo de 11 millas que serpentea a través del escarpado desierto de los Picos Comanches hasta el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado. Excursionistas experimentados han descrito este sendero como de dificultad promedio. He oído decir que hay algunas áreas donde las repisas tienen solo 24 pulgadas de ancho. Puede ser muy difícil y si no estás en forma, te costará mucho. Conocido por su pintoresca belleza, el sendero también es un refugio para la vida silvestre y es el hogar de alces, gatos monteses, osos negros y pumas, entre otros. Mientras que las temperaturas en el sendero varían desde máximas superiores a los 60 grados en el verano hasta mínimas gélidas de 10 a 15 grados en el invierno, lo que lo hace perfecto tanto para climas soleados como para actividades al aire libre en la nieve. La belleza natural salvaje de la zona es, en parte, lo que motivó a los hermanos Allen y Arlen Atadero a fundar el resort del río Pudra, un lugar para que excursionistas y amantes de la naturaleza de todo tipo puedan disfrutar de su pasatiempo preferido. Allen mencionó que él y sus hermanos pasan mucho tiempo allí, sintiéndose parte del paisaje mismo, por lo que al final tenía sentido trasladar a sus familias allí. La vida en el complejo fue sin preocupaciones hasta el otoño de 1999, cuando un grupo de solteros cristianos estaba ayudando a Allen a prepararse para el invierno a cambio de alojamiento gratis. El 2 de octubre, el grupo de solteros cristianos decidió visitar un criadero de truchas cercano a 2 millas del complejo. Conocía bien a varios miembros del grupo de solteros y, dado que mi hija de 6 años, Jocelyn, quería unirse a ellos, sabía que no había manera de darle permiso sin que mi hermano Jared, de 3 años, quisiera acompañarlos. Así que, confiando en el grupo de solteros, les di permiso para llevar a mis hijos con ellos en su caminata. Aproximadamente a las 10 en punto de esa mañana, emocionado por estar en una de sus primeras aventuras reales al aire libre, Jared corría delante del grupo, pero no más de unos 30 metros antes de que sus guardianes lo llamaran. Alrededor de las 11:30, el grupo se detuvo para hablar con algunos pescadores con los que mi pequeño explorador se había topado y después de una breve conversación, continuaron por el sendero. En ese momento, el grupo comenzó a separarse o dispersarse mientras caminaban, algunos más rápido y otros más lentos, siempre con al menos un adulto con la hermana de Jared y con Jared, quien continuaba corriendo delante de todos los demás. Poco después, Jared dobló una esquina en el sendero y desapareció de la vista. Técnicamente no estaba más adelante de lo habitual, así que los guardianes no se preocuparon demasiado, pero cuando ellos también doblaron la esquina, no había señales de él con el pequeño abrigo beige que llevaba. Uno de los grupos de solteros se apresuró a tratar de encontrar al chico, pero no lo encontraron por ninguna parte, y resultó que la última imagen del joven Jared, doblando la esquina ciega del sendero, fue la última vez que alguien lo vio con vida. Durante los días siguientes, se montó una gran operación de búsqueda y rescate, pero no se encontró ni una sola señal de Jared Atadero. De hecho, se necesitaron casi 4 años para que se encontraran pistas de su desaparición. Pero estas pistas solo parecen plantear muchas más preguntas de las que respondieron. Después de buscar durante aproximadamente 1 hora, algunos miembros del grupo de excursionistas se apresuraron a regresar al complejo del río Pudra para darle a Alan la mala noticia de que su hijo de 3 años se había perdido en el bosque presa del pánico. Salí inmediatamente para encontrarme con el resto del grupo y los ayudé a continuar la búsqueda durante aproximadamente 1 hora más. Es durante este tiempo que algunos de los grupos de excursionistas de 11 personas dicen que escucharon algún tipo de grito agudo, incluida Jocelyn, mi hija de 6 años. Le pregunté qué tipo de grito era, como si alguien estuviera siendo atacado o alguien jugando con alguien.
Luego dije que sonaba como un grito juguetón. Si alguien iba a etiquetarlo, ya que parecía que Jared estaba al alcance del oído, el grupo continuó buscándolo intensamente, pero no importa cuánto lo intentaron, simplemente no pudieron localizar a mi niño perdido. Así que justo antes de las 4 de la tarde, me apresuré a regresar al complejo para llamar al 911 menos de 30 minutos después. El especialista en servicios de emergencia del condado de Larimer, Bill Nelson, recibe una alerta de buscapersonas de emergencia que les informa que un niño había desaparecido en el Big South Trail. A su vez, Bill se pone en contacto con su equipo de búsqueda y rescate, gerente que inmediatamente reúne varios equipos SAR para prepararse para una operación grande, pero delicada dentro de las 2 horas posteriores a la búsqueda original, y el personal del 911. Uno tenía botas en el terreno, en el comienzo del Sendero Sur Grande Inferior, con un total de 65 personas involucradas en la búsqueda de Jared 1 hora. Después de 1 año y medio de búsqueda, el personal de rescate había rastreado la mayor parte del camino y todavía no había localizado a Jared. Era un estudiante canadiense y reservista del Ejército de Toronto, Canadá, que se mudó a Australia en 2011 para obtener una licenciatura en Derecho en la prestigiosa Universidad Bond en Gold Coast, Queensland. Probablemente tenía 25 años cuando hizo un viaje a su casa en Canadá en abril de 2013, visitando a familiares y amigos durante las vacaciones de estudio de Semana Santa en Australia. Regresó a Australia a principios de mayo para terminar sus estudios, pero primero planeó caminar por el monte Kosciuszko en las montañas azules australianas antes de su viaje. Probablemente se quedó con algunos amigos por unas noches en su apartamento en la ciudad costera de Sydney, y el 13 de mayo, estos mismos amigos dijeron que lo llevaron a la estación de tren de Padstow con todo su equipo de campamento, creyendo que debía tomar un tren hacia las montañas azules. Sin embargo, a pesar de que no debía regresar hasta dentro de casi una semana, Prab regresó a Sydney al día siguiente y comenzó a exhibir un comportamiento muy inusual. En primer lugar, visitó la sucursal de Sydney de la jugosa compañía de alquiler de autos, donde alquiló una camioneta que debía regresar a Melbourne 2 días después, el 15 de mayo. No hay nada inusual en esto, por supuesto, ya que el monte Kosciuszko estaba casi justo en el medio de las 2 ciudades, pero probablemente ya estaba en camino a las montañas azules. Entonces, ¿por qué diablos iba a regresar para recoger un auto de alquiler? Más tarde ese día, Prab fue visto en las imágenes de la cámara de seguridad en una tienda de conveniencia en la cercana Jindabyne, presumiblemente recogiendo suministros para el viaje que tenía por delante. Pero en lugar de contactar a los amigos con los que se había estado quedando, o al menos conseguir un hotel para pasar la noche, se cree que durmió en la camioneta esa noche. A la mañana siguiente, el martes 14 de mayo, probablemente condujo su camioneta alquilada hasta la estación de esquí de Charlotte Pass, pero en lugar de usar el estacionamiento para huéspedes, usó el estacionamiento del personal. Después de eso, se dispuso a caminar por el sendero principal. Solo menciono el uso del estacionamiento del personal porque creo que indica que probablemente estaba bajo una cantidad inusual de estrés. En cualquier otra circunstancia, alguien tan inteligente y diligente como Prab podría haber estado preocupado sobre la camioneta siendo remolcada, ya que estaba usando estacionamiento restringido, pero ahora en esa ocasión no parece haberlo molestado en lo más mínimo, casi como si tuviera preocupaciones más urgentes. Lo que también es extremadamente curioso acerca de este regreso a la montaña es que probablemente no llevaba ninguno de los artículos de supervivencia necesarios, ya que su tienda de campaña con sistema GPS, brújula, mapas y ropa para el frío se quedaron en la camioneta. Sin embargo, la falta de un teléfono celular en la camioneta y el hecho de que uno de sus paquetes de comida se había abierto, nos hacen creer que los llevó consigo hasta el comienzo del sendero. Pero parece que el equipo que llevaba consigo tiene poca importancia considerando que nunca regresó de su caminata, y la verdad es que el destino de Prab ha seguido siendo un misterio desde que la policía logró hablar con un puñado de otros excursionistas
que también estaban presentes en el sendero principal esa mañana. Informaron que el día había comenzado con un clima agradable y soleado, y que no se esperaban cambios significativos. Era un día perfecto para caminar. Sin embargo, alrededor del mediodía, la temperatura en el camino había disminuido significativamente y una fuerte tormenta de nieve había azotado el área a la velocidad del rayo. La tormenta de nieve arrojó 30 centímetros de nieve en el suelo en algunos lugares y redujo la visibilidad tanto que a veces solo era posible ver a medio metro de distancia frente a usted. Los días 15 y 16 de mayo, la jugosa compañía de alquiler intentó comunicarse con Prab varias veces para decirles que estaba atrasado en devolver la camioneta, pero obviamente las llamadas no fueron respondidas. El día 18, el cuidador de Charlotte Pass se preocupó después de que la camioneta había estado allí durante 4 días, sin evidencia de actividad en la nieve fresca. Cuando miró más de cerca, descubrió que la camioneta solo tenía un pase de entrada de un día fechado, el 14 de mayo, lo cual obviamente era una gran señal de alerta. Por lo tanto, el cuidador se comunicó con Jugoso, quien le informó que no habían podido comunicarse con la persona que había alquilado la camioneta. Sospechando que alguien podría estar en peligro, el cuidador llamó inmediatamente a la policía para informar lo que había encontrado. Más tarde, ese mismo día, la policía intentó ponerse en contacto con la oficina central de la compañía de alquiler de coches, que se encuentra en la vecina Nueva Zelanda, pero debido a la diferencia en las zonas horarias, todo lo que obtuvieron fue un contestador automático. Al día siguiente la situación se volvió crítica. La policía logró establecer que Prab había desaparecido y se movió para notificar a su familia en Canadá. Poco después, comenzó una búsqueda a gran escala con 2 parques nacionales y guardabosques del Servicio de Vida Silvestre, recorriendo el área general en la que Prab había desaparecido. La policía también intentó triangular la señal de un teléfono celular, pero debido a que el teléfono estuvo fuera de la red de Vodafone durante más de 3 días, descubrieron que no pudieron hacerlo. Entonces, el 20 de mayo, comenzó una búsqueda completa del servicio de emergencia estatal con 2 helicópteros y alrededor de 50 miembros del personal de búsqueda y rescate, a pie y esquiando. 2 días después, llegó un informe de que 2 empleados del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, que estaban realizando trabajos de mantenimiento en un refugio de supervivencia en la montaña, escucharon lo que creían que era la voz de un hombre adulto pidiendo ayuda. Deduciendo que los gritos provenían de un área al norte del refugio, los guardabosques intentaron localizar a quien estaba llamando, pero casi tan pronto como los gritos cesaron, y los guardabosques no lograron hacer ningún contacto significativo. Un helicóptero que volaba bajo patrulló sobre el área con la esperanza de ver lo que los guardabosques no habían podido ver, pero aún así, no se encontró nada más tarde. Un hombre esquiando en un área conocida como Little Austria informó que él también había escuchado una voz proveniente de la misma dirección aproximadamente al mismo tiempo, pero a pesar de la cooperación, una inteligencia sólida no fue sustituto de un hallazgo físico real. 11 días después de que Prab desapareciera, la policía solicitó que Vodafone instalara 2 estaciones repetidoras portátiles, una en el comienzo del sendero principal en el paso de Charlotte, donde Prab había estacionado su auto, y otra cerca de la cima del monte Kosciuszko. 5 días después, el 30 de mayo, Vodafone proporcionó información a la policía de que los pings del teléfono móvil de Prab trazaban un rumbo hacia donde caminaba rápidamente siguiendo la pista principal en sentido antihorario, y luego abandonó la pista hacia Mount Townsend antes de perder el contacto con su teléfono en algún lugar del lado noroeste de Mount Townsend. Los investigadores privados contratados por la familia Schrond estaban convencidos de que se estaban acercando a la posición de Prab e instaron a la familia a no darse por vencida, pero siguiendo el consejo de un médico especializado en supervivencia, se creyó que, considerando que Prab no había intentado contactar a nadie, lo más probable es que hubiera muerto después de 14 días como máximo,
considerando el clima y el terreno. Después de escuchar esto, la policía redujo drásticamente los esfuerzos de búsqueda, aunque también aconsejó a la familia de Prav que no perdiera la esperanza hasta que se confirmaran las peores noticias. Así comenzó una búsqueda con financiación privada, en la que la familia de Prav ofrecía $100,000 como recompensa por cualquier información que llevara a que se recuperara a Prav. También ofrecieron al público una tarifa diaria de $250 para pagar por ayudar en el esfuerzo de búsqueda en las montañas azules. Esto provocó que todo tipo de personas aparecieran, algunas después del dinero, otras porque era lo correcto. Este último incluía un grupo de soldados canadienses que prometieron hacer todo lo posible para traer a un hermano soldado a casa. En julio, el invierno australiano comenzó a llegar, trayendo fuertes nevadas que obstaculizaron los últimos esfuerzos desesperados de búsqueda. Finalmente, después de gastar más de $200,000 en investigadores privados, la familia Schrond se vio obligada a suspender la búsqueda en septiembre de 2013. Finalmente, se retiró la recompensa financiera por encontrar con vida al deudor probable. Se llevaron a cabo otras 2 pequeñas búsquedas policiales a finales de 2013 y principios de 2014, ya que el verano permitió una mejor búsqueda después de que la nieve se derritió, pero a pesar del último esfuerzo, no se encontró un rastro de Prav. 2 años después, en junio de 2015, Prav fue declarado oficialmente muerto luego de una investigación forense sobre su desaparición. Este forense determinó que Prav había muerto por exposición el día que partió, después de haber sido atrapado mal preparado por una tormenta de nieve en algún lugar de la cara noroeste del monte Townsend. A pesar de que nunca se ha encontrado ningún rastro de Prav, su familia cree que los milagros ocurren